Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de existencia, dominio y rango de la función inversa. Nos dice que una función f de a en b posee función inversa si y solo si es biyectiva. De acuerdo a la clase 1.3 o en unos videos anteriores, una función puede restringirse para que sea biyectiva y así tener función inversa. Si a, B es un punto de la gráfica de f de x, entonces b, a es un punto de la gráfica de f inversa de x. El dominio de la función inversa es el rango de la función inicial y el rango de la función inversa es el dominio de la función inicial. Como lo vemos en este caso, el dominio de la función representado aquí, el dominio de la función inversa es el rango de la función inicial y el rango de la función inicial es el dominio de la el rango de la función inversa es el dominio de la función inicial. Y para ver un poquito mejor, vemos en ejemplos que nos dice grafica las siguientes funciones. Nos dan la primera que es 2x más 2 y la inversa, su inversa que es un medio de x menos 1 en un mismo plano. En un plano cartesiano y observa que si a, b es un punto de la gráfica de f, entonces b, a es un punto de la gráfica de la función inversa, ¿no? Y nos dice que sea a, b un punto de la gráfica de f, demuestra que si f posee una función inversa, entonces b, a es un punto de la gráfica de la función inversa. Y ahí vamos a seguir viéndolo. En el literal A nos decía que graficáramos las funciones en un mismo plano. Observamos la gráfica de f y la función inversa, que son simétricas en este caso. Tenemos la función normal graficada de esta forma, está aquí en azul. Y tenemos la gráfica de la función inversa, que es la verde, ¿no? Son simétricas respecto a la recta y igual a x, o a la recta de esta forma, ¿no? La recta que pasa por el punto 0,0, y igual a x. Entonces en este caso vemos que son simétricas respecto a esa recta, ya que tenemos aquí en la función normal, tenemos un punto 1, menos 1,0 y el punto tenemos un punto en la función inversa que es 0, menos 1. Por lo que veíamos ahí, por lo tanto, si a, b es un punto de la gráfica de f, entonces b, a es un punto de la función inversa, lo que veíamos en esa forma. En literal B decíamos que sea a, b un punto de la gráfica de f, demuestra que si f posee función inversa, entonces b, a es un punto de la gráfica de la inversa. Y teníamos la gráfica, y tenemos otro ejemplo ahí, en el literal C, la gráfica de la función f de x es igual a x al cuadrado, y luego para cada punto a, b de f de x, grafica el punto b, a y dibuja la curva que une estos puntos. Nos dice el literal D, la curva que consiste en el literal C corresponde a la gráfica de una función. Y vemos aquí en este caso el literal C se grafica en algunos puntos de B, A, tenemos esos puntos 0,0, 1,1, 1,-1, 4,2 y 4,-2. Se traza la curva que une estos puntos. Tenemos esos puntos ahí, es una parábola. Y la curva que se obtuvo no corresponde a la gráfica de una función, pues hay rectas verticales que cortan en dos puntos a la curva. Si teníamos una gráfica que cortara, si dibujábamos una recta vertical en este caso, en este caso es una relación, ya que corta en dos ocasiones a la gráfica, ¿no? Cuando son rectas verticales tenía que cortar una sola vez para que esa gráfica perteneciera a una función, lo cual no pasa en este caso, ¿no? Entonces vemos aquí, vamos a tomar este ejemplo más concreto, para ver lo del dominio y el rango. Vemos en este caso, el dominio, bueno, en el dominio en este caso va a ser los reales para la función normal, ¿verdad? La función base de f. Para la función inversa sería el mismo valor en este caso, pero si tuviéramos un ejemplo de funciones diferentes, que el dominio de una no fuera el mismo dominio de la otra, tendríamos que la función normal o la función base, su dominio va a ser el rango de la función inversa.
y el dominio de la función inversa va a ser el rango de la función normal. En ese caso, se tendrían que compaginar ambas para poder tener el rango y el dominio de cada una. Siempre, si una tiene dominio, el dominio de esa va a ser el rango de la otra. Y así sucesivamente en ambas. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y vemos que las gráficas son simétricas respecto a la recta y igual x en este caso. En este caso de la función inversas y las funciones base. En este caso siempre va a ser así. Los puntos a, b y b, a son simétricas respecto a la recta y igual x y lo podíamos comprobar en esta forma. Desde menos 1 hasta desde menos 1,0 es un punto que pertenece a la gráfica base y en la otra tenemos un punto que es 0, menos 1. Es el punto que es simétrico a ese punto anterior que veíamos de la recta base, que ahora pertenece en su forma simétrica a la función inversa. Entonces es lo que tendríamos que ver del dominio y rango y existencia de la función inversa.